Amén. Dice así la palabra. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Vamos a tomar de este versículo 41 el título de esta enseñanza, y el título es: ¿quién es este? ¿Quién es este? Eso es lo que decían los mismos discípulos que recién le estaban conociendo a Jesús. Vemos en Marcos el capítulo 4. Antes de seguir, por favor, cierre sus ojos un momentito. Padre, te damos gracias. Oramos, Señor, que hables a nuestros corazones, que podamos ser alimentados por tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Tal vez igual que nosotros, los discípulos también estaban conociéndole poco a poco a Jesús. Y en uno de esos primeros tiempos, vemos que tuvieron este momento en que dice aquí la palabra desde el versículo 35 que llegó la noche y el Señor les dijo: pasemos al otro lado. Y entonces dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. O sea, una situación difícil para ellos. Vemos que es un peligro de muerte cuando hay una tempestad en medio del mar. Y dice que era tan fuerte que echaba las olas en la barca. Ya las olas se iban sobre la barca y ya se anegaba. Y pues eso ya es un peligro de hundimiento. Ya se está entrando el agua a la barca y estaban en ese susto de que el agua llegaba y cada vez más alto y de pronto ya se podían hundir. Y él estaba en la popa durmiendo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. Bueno, también Jesús dormía, ¿cierto? Bueno, pero usted no se duerma. Bueno, Jesús tenía necesidades naturales igual que las nuestras, de alimentación, de descanso, y aquí vemos que estaba durmiendo sobre un cabezal. Lo interesante es que Jesús estaba durmiendo en medio de la tempestad, y mientras los unos estaban pero asustados que ya se les hundía la barca, Jesús estaba durmiendo. Y vemos entonces que ellos desesperados le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos como que entendían: Jesús no le pasa nada. Ellos como que sentían: a Jesús no le pasa nada aún en esta tempestad, y aún si se hunda la barca no le va a pasar nada. Seguro que a él no le va a pasar nada.
No sé qué haga, pero a él no le va a pasar nada. Pero si nosotros nos hundimos y nos morimos. Y ahí estaba Jesús. Y Jesús durmiendo, y le despertaron. Y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y entonces levantándose, no dejan dormir. Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Un momento nada más, una palabra de Jesús y las cosas cambiaron completamente. Y entonces, de lo que había esa tempestad tremenda que ya hundía la barca, cesó el viento y se hizo grande bonanza. Todo en calma. Un momento, la tempestad. Una palabra de Jesús, la calma. Jesús cambia las circunstancias. Una palabra de Él cambia todo. Y entonces dice que les preguntó: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Teniéndole a Jesús ahí en la barca, ellos estaban con tanto miedo y pues no tenían la fe de que podían, con Jesús ahí, no tenían la fe en Jesús, porque estando Jesús ahí, no estaban con seguridad. Cuando nosotros pasamos cualquier circunstancia, y si estamos con Jesús, podemos estar tranquilos. No importa lo más grave que sea, no importa lo más difícil que sea. Pero si Jesús está con nosotros, sabemos que todo está bien y la barca de nuestra vida no se va a hundir. Vamos a estar bien, va a venir bonanza, va a venir tranquilidad, porque Jesús está con nosotros. Si Jesús con nosotros, hermanos, diga conmigo: no hay problema. Si Jesús con nosotros, no hay problema. O sea, si le tenemos a Jesús, hermanos, no hay tempestad grande o pequeña que nos pueda tumbar. Porque a Jesús no le tumba ninguna tempestad, ¿cierto? No le va a hundir ninguna tempestad. Y si Él está con nosotros, debemos confiar en Él. Amén. Descansar en Él. Irnos a dormir al lado de Él. Amén. Eso hubieran hecho los discípulos. Irse a dormir allá al lado de Él y en la tempestad. Y saber que en medio de todo eso, para el Señor no hay ningún problema. Y entonces, mis queridos hermanos, aquí en esta parte, cuando dice aquí la palabra que el Señor les pregunta: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces ellos temieron con gran temor. Le estaban conociendo a Jesús. Todavía no le habían conocido como el que calma tempestades. ¿Alguna vez usted le ha conocido como el que calma tempestades? Amén. ¿Alguien más le ha conocido como el que calma tempestades? Amén. Gloria a Dios. Tal vez no haya sido en medio del mar. Sí, en el mar. Tremendo, en el mar mismo así. Pero hay otros tipos de tempestades en la vida, ¿cierto? Situaciones muy difíciles que parece que nos van a hundir. Pero si estamos con Jesús, tenemos que estar tranquilos, amén. Así nos caigan las aguas, así nos vengan las olas,
así nos golpeen las aguas, tenemos que estar firmes, confiados, amén. Saber que después de un momento va a venir la calma, va a venir la calma. Amén, gloria a Dios. Y entonces dice que temieron con gran temor y se decían el uno al otro. Tuvieron temor de que Jesús esté ahí. Tuvieron temor porque ya se les vino la calma. Vino la calma. Todo estaba en paz. Y el temor que ellos tuvieron frente a la tempestad, se les acabó ese temor y ahora tenían otro temor. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Este que está aquí en esta barca, ¿quién es? ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Usted le conoce quién es? ¿Usted le conoce que Él calma tempestades? Amén. Él es el que calma las tempestades. Y ellos estaban aprendiendo a conocer que Él es todopoderoso, que Él tiene autoridad sobre la naturaleza, que Él tiene autoridad sobre los cielos y la tierra, y que cuando alguien confía en Él estará bien en cualquier situación que tengan que enfrentar. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y el tema es este: ¿quién es este? ¿Quién es esta persona que está allí? ¿Quién es? Admirable que Él haya hablado una palabra y se calmaron los vientos, las tempestades. Vamos a seguir viendo algunas cosas para tratar de entender un poco quién es. ¿Usted sabe que Él está aquí? Él está aquí, amén, por su Espíritu Santo. Él está en medio de nosotros y está también con nosotros. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué ustedes tuvieron temor? ¿Por qué se amedrentaron? ¿Por qué no tienen fe si Él está? Bueno, eso decía Jesús a los discípulos. Yo también les digo a ustedes. Hermanos, hay que conocerle quién es, al menos un poquito de lo que Él es. Él se quiere revelar a nosotros y Él se estaba revelando a los discípulos a través de esos milagros, a través de esas manifestaciones poderosas que les dejaba asombrados, les dejaba asustados. Ellos le estaban conociendo que Él es capaz de ordenar a la naturaleza y que la naturaleza le obedezca, que para Él no hay nada que le pueda hundir. Ellos estaban conociéndole a Jesús. Él se va revelando poco a poco de alguna manera. Para algunos se ha revelado como el sanador, para otros como el proveedor, para otros como el libertador. Aquí se está revelando como el que calma las tempestades. Y si usted está en alguna tempestad, no tenga temor, porque Él está en su barca, amén, en la barca de su vida. Y usted no se va a hundir si está con Jesús, amén. Diga: yo no me voy a hundir, porque estoy con Jesús. Amén, gloria a Dios. Nada nos pasará, hermanos, nada nos pasará de malo. En Lucas el capítulo 5 se ve ahí unos hombres que traían en un lecho a un hombre
desde el versículo 18. Y dice que estaba tan lleno ese lugar que procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero por la multitud subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron. Le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa. Podemos ver aquí en este momento cuando estos hombres trajeron a un paralítico. Y entonces el Señor le dijo a este hombre: tus pecados te son perdonados. Aquí el Señor se está manifestando como el perdonador. El Señor dice esas palabras. Le vinieron trayendo porque estaba enfermo. No le vinieron trayendo para que le perdone los pecados. Le vinieron para que le sane. Pero el Señor le dice: tus pecados te son perdonados. Entonces, antes de que venga un milagro, uno tiene que ponerse a cuentas con Dios. A veces nosotros queremos un milagro, queremos una manifestación, una bendición de Dios, pero nosotros no estamos a cuentas con Dios. Y Dios no tiene espacio para manifestarse, porque Él sí quiere obrar, quiere bendecir. Pero cuando hay pecado, entonces hay obstrucción y la mano de Dios no puede obrar. El Señor Jesús no puede obrar por el pecado, por la incredulidad, por la murmuración, porque no se valora las cosas de Dios, porque se toma en poco las cosas de Dios. Se toma en poco la predicación de la palabra, la enseñanza de una célula. Se toma en poco las cosas de Dios. Y entonces, ¿cómo va a haber la mano de Dios para obrar? La mano de Dios no puede obrar en esas circunstancias. Se necesita que haya un campo, un espacio para que Dios obre. Y ese espacio, hermanos, en nuestra vida se forma cuando nosotros nos arrepentimos de todos los pecados. Y cuando nosotros nos lavamos de los pecados, entonces el Señor tiene la opción de obrar. Vemos nosotros aquí que esos amigos de ese hombre paralítico le llevaron. Y como no había cómo presentarle a Jesús directamente, entonces se entraron por la cubierta o por el techo y entonces le bajaron a ese hombre y le pusieron delante de Jesús. Estaba pensando, tal vez nosotros hubiésemos actuado de una manera diferente. ¿Por qué interrumpen el culto? Haciendo bulla desde el techo. Tal vez hubiésemos actuado de una manera diferente, pero Jesús tenía un plan en ese hombre. Y entonces le dice a este hombre: hombre, tus pecados te son perdonados. Y ahí ese momento es que los fariseos, los escribas comienzan a murmurar: ¿quién es este que perdona los pecados? Pero los pecados tiene solo Dios, puede perdonar. Y aquí este hombre, ¿quién es? Que dice:
tus pecados te son perdonados. Y entonces Jesús, sabiendo lo que cavilaban en sus corazones, les dice: para que sepan ustedes que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces este hombre se levantó y, alabando al Señor, se fue a su casa. Gloria a Dios. Él se manifestó como el perdonador y como el sanador. Gloria a Dios. Y la gente iba conociéndole cada vez más a Jesús. ¿Quién era? Él perdonaba pecados. Y él también sanaba a los enfermos. Amén. Gloria a Dios. Y hermanos, también nosotros le conocemos a Jesús, amén, como el sanador. ¿Hay alguien que ha recibido sanidad de parte del Señor? Amén. Él es el sanador. Pero también Él nos ha perdonado nuestros pecados. ¿Alguien ha sido perdonado de sus pecados? Amén. Amén. Gloria a Dios. Y así entonces le iban conociendo a Jesús. Igual nosotros le vamos conociendo cada vez más a Jesús. Cuando yo llegué a la iglesia, a una reunión cristiana, comencé yo a asistir. Era una reunión pequeñita. Yo creía que ese era todo el número de cristianos que había en el mundo. Y pensaba que éramos los exclusivos, que éramos especiales, un grupo pequeñito. No era célula, sino era una iglesia pequeña. Y entonces ahí en ese lugar yo comencé a asistir fielmente. Allí en esa pequeña iglesia me bauticé. Y hermanos, siendo parte de esa iglesia, yo recuerdo que un día estaban invitando para que las personas puedan bautizarse. Y ahí ellos se habían ido a bautizar y yo no me di cuenta qué fecha fue. Así que cuando regresaron, yo ya me quedé sin bautizarme. Yo ahí tenía pelo largo. ¿Se imagina yo? Así con pelo largo hasta acá. Y hermanos, ahí comencé yo a conocerle a Jesús, lo hermoso que era su palabra. Pero no me había arrepentido de mis pecados. Es bonito seguir a Jesús. Qué especial que es esto. Qué especial es que somos nosotros los hijos de Dios. Pero no me había arrepentido de mis pecados. Me gustaba Jesús. Pero un día sentí que yo era un pecador delante de un ser tan santo. Y ahí en una de esas reuniones, ahí en ese lugar, me arrepentí, lloré, pidiéndole perdón de mis pecados. Y le conocí al Señor como el perdonador. Él es el que perdona el pecado del mundo. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Veamos el capítulo 7 de San Lucas, desde el versículo 39. Dice que una mujer pecadora llegó a una reunión a donde que estaba Jesús. Jesús había sido invitado por el fariseo y esta mujer llevó un frasco de alabastro y comenzó a regar el perfume a los pies de Jesús. Y entonces el fariseo dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Mire cómo le estaban cuestionando a Jesús, porque a esa mujer le estaba
ungiendo los pies con ese perfume. Y entonces, si fuera este profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y respondiendo Jesús le dijo a Simón: una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Hermanos, gracias al Señor que tenemos el que nos puede perdonar nuestros pecados. Amén. El que pagó el precio con sangre. No fue algo barato. No fue un poco de oro, un poco de plata. ¿Cuántos quisieran tener $500,000? Si usted tiene $500,000, por favor, de los diezmos. Pero eso es bastante plata. Con eso compramos este lugar de una. Hermanos, pero podemos nosotros ver aquí en la palabra del Señor que le dice: tus pecados te son perdonados. Hermanos, en realidad, más que oro o plata, más que cualquier cosa valiosa que pueda haber en este mundo, el Señor pagó su propia sangre para perdonarnos de todos nuestros pecados. Amén. Entonces el perdón de nuestros pecados no es barato. No es barato. Es muy caro. Valió la sangre de Jesús, valió la vida de Jesús, la vida del Hijo del Dios viviente, la vida del santo, del justo. Bien, Él podía haber dado toneladas de oro, un planeta de diamante, un asteroide de platino. ¿Qué sé que podía haber dado Él? Piedras preciosas a montañas. Pero hermanos, eso no pagaba el alma de una persona. Porque la vida, el alma de una persona vale más que todo eso. Fíjese cuánto valemos nosotros. Y el Señor Jesús estaba dispuesto a pagar algo más que cualquier cantidad de riquezas que pudiera haber, entregando su propia sangre. Esa sangre preciosa, más que oro, plata, piedras preciosas, su propia sangre para limpiarnos de todo pecado. Amén. ¿Quién es este? Él es nuestro perdonador, el que nos perdonó, el que nos sana, el que nos limpia, el que nos levanta y que no nos deja en el pozo, en el lodo cenagoso. Nos saca de esas profundidades, nos pone sobre peña. Imagínese usted lo que dice ese salmo. Dice:
me sacaste del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pusiste mis pies sobre peña y enderezaste mis pasos y pusiste canto nuevo en mis labios. Imagínese usted metido en el lodo, sucio, podrido, maloliente. Pero de ahí hay alguien que tiene la valentía para meterse allí a ese lugar y ayudarnos a salir. Nos saca, nos limpia, nos pone sobre una roca firme, endereza nuestros pasos. Porque no solamente nos saca del lodo, sino que también endereza nuestros pasos. Y a Él sí le ha costado enderezar mis pasos. Y creo que también de pronto le cuesta enderezar los pasos de alguno de los que está aquí. Tal vez algunos son más dóciles que otros. Pero a Él sí le ha costado enderezar mis pasos. Ha tenido mucha paciencia. Pero Él está enderezando mis pasos. Y también ha cambiado mis lamentos y mis palabras en un canto nuevo. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Amén. ¿Qué palabras había en su boca? ¿Qué palabras usted expresaba en su boca? ¿Qué había en su cabeza? Amargura, quejas, rencores, violencia, lujuria. Pero cuando viene Jesús, nos saca del lodo cenagoso, nos limpia, pone nuestros pies sobre roca y endereza nuestros pasos y pone canto nuevo en nuestros labios. Amén. Ahora ya hay un canto nuevo. Amén. Y hay pensamientos nuevos. Qué bueno, ¿verdad? Gracias al Señor que tenemos esa bendición de poder ver la obra de Dios, cómo también nuestro cerebro va cambiando. Lo que abundaba, todas esas mundanalidades, carnalidades, hermanos, que pueda haber canto nuevo. Por eso qué bueno nuestros hermanos de la alabanza que nos enseñan canciones. Y hermanos, entonces Él es el que perdona pecados. Amén. Gracias al Señor. En Lucas el capítulo 5 dice: estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas. Y voy a leer un poco rápido esta parte. Dice: y entrando en una de aquellas barcas, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Hermanos, un milagro tan grande. Ellos no habían pescado nada y el Señor les dice: vamos mar adentro y echen las redes para pescar, y consiguen gran cantidad de peces. Y entonces tantos eran que necesitaron otra barca para venir a ayudarles. Y entonces Simón Pedro cayó de rodillas diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Él sabía que estaba con alguien especial ahí cerca. Por el milagro que había sido hecho, un milagro tan grande. Ellos no habían podido pescar toda la noche, en todo el esfuerzo y en todas sus habilidades no
hubieron pescado nada. Y entonces, cuando el Señor les da una indicación, consiguen gran cantidad de peces. Y Pedro, que estaba allí cerca de él, le dice: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Porque dice aquí que por la pesca que se había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Les dio miedo de la persona que estaba ahí. No un miedo de terror, no un miedo de pronto, de un susto tremendo, sino un miedo reverente. ¿Quién es? Y hermanos, ellos le estaban conociendo a Jesús y sabían que para estar con él uno no podía estar en pecado. Y entonces le dice Pedro: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Yo creo que en realidad Pedro lo que estaba afijándose es que yo necesito ser perdonado para estar contigo. Yo quiero estar contigo, pero así no puedo. En los tiempos del Antiguo Testamento, para que un sumo sacerdote pudiese entrar delante del arca del pacto al lugar santísimo, era una sola vez por año y habiéndose santificado. Y si estaba en pecado, si algo no estaba en la línea de Dios, entonces él podía morir ahí dentro. Y por eso es que en el borde de la túnica que usaban los sumos sacerdotes tenían unas campanitas, para que cuando el sumo sacerdote estaba dentro del lugar santísimo y de pronto estaba caminando, sonaran las campanitas. Pero si en el caso de que hubiese muerto, entonces ya no sonaban las campanitas y tenían que ver la manera como sacarle. Ahí podía morir. Cuando Isaías tiene esa revelación de la presencia de Dios, dice: ay de mí que soy un hombre muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y viviendo en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Hay palabras livianas y ligeras que a veces se nos salen por la boca, o escucho también de esa manera. Pero Isaías delante del Señor: ay de mí que soy un hombre muerto. Podía morir una persona cuando entraba sin estar santificado en la presencia de Dios. Y entonces en esa línea, en ese pensamiento, Pedro sabe que ahí está alguien muy especial. Él estaba conociendo. Y entonces el temor se apoderó de él y le dijo: soy un hombre pecador. Hermanos, delante de él nosotros tenemos que rendirnos, quebrarnos, humillarnos delante de él. Si él está, hermanos, y nosotros estamos en pecado, podemos morirnos. ¿Qué es lo que pasó con Herodes? Herodes comenzó a hablar como de parte de Dios y arengó al pueblo. Estaba dando un discurso al pueblo y el pueblo comenzó a gritar: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Murió comido de gusanos. ¿Qué le pasó a Ananías y a Zafira? Que dijeron: voy a dar esta ofrenda, voy a vender la casa y voy a dar esa ofrenda. Pero ellos escondieron parte de la ofrenda. Y Pedro le dice: si ese dinero era tuyo,
entonces era tuyo, no había ningún problema, era tuyo. Pero ¿por qué conveniste en mentir al Espíritu Santo? Y murió. Murió Ananías, murió Zafira, hermanos, por pretender engañar al Espíritu Santo. O sea, delante de Dios uno tiene que estar bien, no podemos. Líderes, hermanos, no podemos nosotros, tenemos que limpiar el corazón para poder servirle al Señor. Y aquí podemos ver entonces que Pedro estaba entendiendo que la persona que estaba ahí delante era alguien especial, por el milagro tan maravilloso que se había hecho, una pesca milagrosa. Apártate de mí, que soy un hombre pecador. Veamos en Mateo el capítulo 17. Jesús tomó a Pedro, Juan, Jacobo y Juan, su hermano, y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos. Y se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Pero vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Como podemos ver, hay algo que nosotros necesitamos aprender: el temor. Tal vez es el temor de la admiración, de la sorpresa, del asombro. Estar asombrados delante de un milagro tan maravilloso y poderoso. Y hermanos, entonces aquí podemos ver otro momento especial. Jesús se transfigura y sus vestidos se hacen como la luz del sol, o más fuertes que la luz del sol. Y se aparece Moisés y Elías, y entonces a Pedro le dice a Jesús: Señor, bueno es que nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Tal vez de pronto podría decirse que Pedro estaba tratando de ver la manera de cómo atender bien a las personas que estaban ahí. Jesús, Moisés y Elías. Moisés y Elías se aparecieron porque ellos ya murieron muchos años antes. Pero se aparecieron ahí para hablar con Jesús. Y hermanos, aquí podemos ver que salió una voz del cielo y que dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y los discípulos tuvieron gran temor y se postraron sobre sus rostros. Necesitamos eso, hermanos, aprender a admirar la grandeza, a conocer su poder y aprender a tener temor de Él. Temor reverente, no temor de susto ni de miedo, sino un temor reverente de respeto. Y ellos tuvieron gran temor y se postraron sobre sus rostros. El Señor Jesús se ha dado a conocer de diferentes maneras. Y en Colosenses del capítulo 1 al versículo 15 dice que Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el creador
Él es la imagen del Dios invisible. Él es el eje del universo. Por Él se sostienen todas las cosas. Todas las cosas funcionan solo por Él. Tal vez uno ve que no le están funcionando las situaciones de trabajo. Ay, no me funcionan, no me producen, no me sale. Pero hermanos, nosotros estamos viendo una pequeñísima situación, porque hay situaciones tan tremendas, tan grandes. Pero aún en esas situaciones, sea en esa situación pequeñita de dificultades económicas, o sea una situación inmensa de sostener todo el universo sin que se choquen los planetas. Hermanos, el que sostiene nuestra vida. Tal vez usted haya escuchado esta palabra que se ha usado mucho en los tiempos de la pandemia: se descompensó. ¿Qué es eso? Que se descompensó. Perdió el equilibrio el cuerpo. Ya el cuerpo ya no tiene el equilibrio que tenía y no está funcionando bien. Se va a morir. Se descompensó. Y hermanos, ¿sabe qué? El Señor sostiene. Si sostiene el universo, si sostiene nuestra vida, nuestro cuerpo, ¿cómo no va a poder sostener una pequeña situacioncita de dificultad económica? Dificultades familiares. ¿Cómo no va a poder sostener? Él es el que sostiene el universo. Amén. Gloria a Dios. En Él subsisten todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas, dice Colosenses. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En Él están en equilibrio. En Él se mantienen, en Él funcionan. Nosotros vivimos en Él y en Él funcionan todas las cosas. Él es la plenitud de la deidad. Él es el creador. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el heredero de todo. Jesús es el heredero de todo. Él es omnipresente, omnipotente, omnisapiente. ¿Qué es eso? Que tiene todo poder, que está presente en todas partes y también que lo conoce todo. Amén. Él nunca cambia. Un versículo, Hebreos 1:11 dice, Hebreos 1:12, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Él nunca cambia, Él nunca termina. Gloria a Dios. Necesitamos creer en Él, aprender más de Él, conocerle más a Él. Gloria a Dios. ¿Quién es Él? ¿Quién es este? Decían los discípulos. ¿Quién es este? Y hermanos, nosotros también necesitamos conocerle a Él. Póngase de pie. Él es el Dios de paz. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dijo Jesús. Cierre sus ojos. Amado Señor, te damos gracias por poder conocerte tal vez un poquito más, que podamos nosotros, tal vez, Señor, los momentos en que tú te has revelado a nosotros y hemos conocido tu salvación, tu verdad, tus misericordias. Señor, tal vez a algunos te has revelado como el sanador y los has sanado de situaciones de enfermedad muy graves.
para otros el proveedor y tú les has bendecido de maneras admirables. Para otros el libertador, les has rescatado de la esclavitud. Tú eres nuestro Señor y Salvador, que nos sacaste del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pusiste nuestros pies sobre peña, enderezaste nuestros pasos y has puesto canto nuevo en nuestros labios. Gracias, Señor, Dios milagroso. Señor, danos, Señor, un corazón que pueda admirarte, que pueda entenderte, que pueda conocerte un poco más. Gracias, Señor. Oramos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Señor, queremos conocerte un poco más. Manténgase en esa actitud de oración. Dele gracias al Señor, porque usted de una o de otra manera ya le ha conocido al Señor y ha conocido su salvación. Tal vez en alguna otra área usted ya le ha conocido al Señor, pero en este día que podamos decirle: Señor, quiero venir delante de ti, Señor, y que pueda yo conocerte un poco más.